Uno de los temas más comunes en los que normalmente hablamos cuando nos referimos a la oración es acerca de la guerra espiritual. Y vamos a estar hablando un poquito acerca de lo que es la guerra espiritual o de la oración en la guerra espiritual. Y vemos cómo en el Nuevo Testamento Jesús nos dejó ejemplos y modelos de esta oración o de la guerra espiritual, utilizando la oración como la arma principal, ¿no? Y vemos cómo para la guerra espiritual principalmente Jesús nos dejó un modelo que es dirigir nuestras oraciones a Dios, al Padre, proclamar su nombre y sus promesas y hacer sus obras como una manera principal de luchar contra los espíritus malignos en lugares celestiales. Pero vemos dos formas en las que Jesús tuvo guerra espiritual. Una de ellas es donde vemos a Jesús y a los apóstoles hablando directamente a los demonios que habitaban en personas endemoniadas, es decir, a espíritus demoníacos encarnados. Pero también vemos, por otro lado, que hay una lucha contra principados y potestades incorpóreas que se mueven en los cielos, en el ambiente espiritual, ¿no? Lo vemos allí en Efesios 6:12, donde dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿sí? Entonces nosotros es poco común que nos encontremos con personas endemoniadas o con demonios encarnados, pero sí es muy común, sí tenemos luchas muy comunes contra principados, contra potestades, contra huestes de las tinieblas. Y nosotros tenemos que ganar esa guerra espiritual a través de la oración. Incluso lo vemos, por ejemplo, como el profeta Daniel venció sobre los principados poderosos de Persia, ahí en Daniel 10, 12 y 13, cuando oró y ayunó, poniendo sus ojos y concentrándose en el Dios de Israel, no en el ser endemoniado en sí. Lo que estamos viendo es que Jesús en el Nuevo Testamento nos dice que cuando nos enfrentamos a este tipo de principados, potestades y huestes malignas, nuestra oración no tiene que ser enfocada a ellos, sino enfocada en Dios. Como muchas veces hemos dicho, no le digas a los demonios honores, qué tan grande es tu problema, sino ve qué tan grande es tu Dios. Y ahí, de esta manera, vemos tres componentes que el Espíritu Santo nos enseña a través de la guerra espiritual, utilizando la oración como herramienta. Uno es proclamar la victoria de Dios en oración. Cuando tú y yo estamos de acuerdo con el poder de Dios, con la supremacía de Jesús, con su poder, sus promesas y su voluntad, cuando hacemos las oraciones de la Biblia, recordando a Dios sus promesas y haciendo decretos proféticos con relación al poder de Dios y a los propósitos de su reino. También el segundo componente es cuando confesamos el pecado y renunciamos a las obras de las tinieblas, rompiendo así nuestro acuerdo con el enemigo. Como dice Santiago 4:7, cuando resistimos a Satanás y nos sometemos a Dios y a su palabra, el diablo huye de nosotros. Y el tercer componente es cuando hacemos las obras del reino, actuando en un espíritu opuesto al de las características del mal, para así empezar a impregnar una ciudad, una región, un lugar, una casa con el espíritu correcto, que es el Espíritu de Dios. Por ejemplo, en un lugar donde se identifica la opresión como una fortaleza espiritual, el cuerpo de Cristo debe concentrarse en realizar actos de generosidad, de servicio, es decir, con nuestro estilo de vida, de acuerdo a los valores y principios del reino, también estamos haciendo lucha espiritual y guerra espiritual contra aquello que quiere imponer los valores y principios del mal. Así es que durante los próximos días vamos a estar profundizando más y más en el tema de la guerra espiritual, pero tenemos que llevarnos algo que como cristianos tenemos la victoria sobre el enemigo y Dios quiere que vivamos en esa realidad. ¿Qué podemos hacer? Bueno, mantener nuestras oraciones enfocadas en el Padre, no en el maligno. Usar la palabra de Dios para hablar con Dios y decir que venga tu reino, para que su voluntad sea hecha sobre la tierra como lo es en el cielo. Procuremos pedirle también al Espíritu Santo que nos dé discernimiento
preciso de cómo y cuándo el enemigo quiere atacarnos con mentiras, con temor y acusación, y pronunciar las verdades de la palabra de Dios para resistir y combatir estas mentiras. Y llevémonos para reflexionar Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y en nuestra oración decirle: Señor, hoy yo te pido que me des la fuerza para resistir al enemigo y para someterme ahí mientras proclamo tu nombre y declaro tu verdad. Yo sé que tengo la victoria en Cristo Jesús. Amén.